Bienvenidos a Bao Radio y este nuevo episodio del podcast Fusión. Hoy tenemos un invitado muy especial, Gilberto García, dominicano, radicado en la ciudad de Nueva York. Me voy a permitir leerles un poco sobre nuestro invitado. Él es investigador senior de la Oficina de Preparación Postsecundaria, División de Enseñanza y Aprendizaje del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. Su trabajo e investigación se centran en cerrar la brecha académica y de rendimiento entre los estudiantes de la ciudad de Nueva York, específicamente entre los estudiantes de inglés y otras minorías. Gilberto, además, forma parte de varias juntas y comités nacionales y locales con el objetivo de mejorar nuestro sistema educativo. Antes de unirse a la Oficina de Preparación Postsecundaria, desempeñó el cargo de director de preparación para carreras universitarias para estudiantes del idioma inglés en la División de Estudiantes Multilingüe. Esto fue en el periodo 2014-2019. Director de Evaluación y Apoyo Estudiantil ESL. Esto fue en el periodo 2013-2014. Y subdirector de la Escuela Secundaria Philip Randolph en el 2008 a 2013. Desde 1996 a 2008 fue coordinador de programas escolares bilingües y maestro de secundaria en varias escuelas del Alto Manhattan y el Bronx. El señor García recibió una licenciatura en SUNY Old Westbury, 2 maestrías de la Universidad de Fordham en enseñanza de inglés como segundo idioma y administración escolar, y un certificado avanzado en liderazgo de distritos escolares de la Universidad de St. John. Actualmente está cursando un doctorado en teoría, investigación y práctica de la educación en la Universidad de St. Thomas. Es importante resaltar que durante su periodo, la tasa de graduación de estudiantes del idioma inglés aumentó un 27%, según las tasas de graduación en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Pasó de un 34.7% a un 61.7% solo en junio del 2019, según lo anunciado por el alcalde de Blasio y el canciller Carranza. Gilberto, bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme. Y yo quería empezar preguntándote, ¿cómo es que llegas tú a este país? Bueno, yo nací en este país. Oh. Adquiero la nacionalidad dominicana porque mis padres son dominicanos, lo cual la Constitución dominicana permite que yo mantenga la nacionalidad dominicana a ser hijo de padres dominicanos. Nací aquí, viví aquí hasta los 6 años de edad. Luego mis padres emigraron de regreso a la República Dominicana y viví por un lazo de 12 años en la República Dominicana. Oh, duraste mucho tiempo allá. Sí. Entonces tú ahí estudiaste, hiciste toda tu preparación, Podríamos decir, prácticamente, hiciste primaria acá, entonces luego... No primaria, sino hasta el segundo grado de primaria. Ajá. Y luego de mi continuación de educación primaria, intermedia y secundaria, como se conocía anteriormente en la República Dominicana, fue basada en la República Dominicana. Luego regreso a Estados Unidos para estudiar en la universidad y hacer una carrera universitaria. Y ahí es que ya entras de lleno a todo lo que es la educación y te has dedicado todo este tiempo al área educativa. Exactamente. Quiero dirigirme a ti ahora pensando en los estudiantes. O sea, ¿qué le dirías tú a los estudiantes de cuáles son esos recursos con los que cuenta la escuela? O sea, ¿cuáles son esos recursos que ellos tienen ahí a mano para ellos poder utilizar? Hay muchos recursos voy a hablar desde el aspecto de la educación en la ciudad de Nueva York. Desde el ambiente de preparación postsecundaria, que es lo que se conoce en Estados Unidos como College and Career Readiness o Post-Secondary Readiness, que es el término, creo, más propicio, ya que se habla de una educación postsecundaria, lo cual puede conllevar a un paso de educación técnica o educación académica, que es la que mayormente conocemos como carrera universitaria.
pero no podemos despreciar las carreras técnicas que no Claro. necesitan necesariamente abarcar una carrera académica, ya que se va a dirigir a una educación técnica, aunque vemos que cada vez muchas de esas carreras y aspectos de esa carrera se están siendo más complejos y se necesitan más habilidades más complejas. Ok, eso es en el caso de que los estudiantes con lo que tienen ahí y con lo que pueden contar. Sí. Pero las escuelas, ¿qué deben tener? Sí, entonces para esto deben de incursionar primeramente con lo que se llama el consejero dentro de la escuela, para identificar cuál es el objetivo final del estudiante. Y es del estudiante, no de los padres, no del maestro, sino de lo que el estudiante se inspira a hacer en el futuro. Y de esta manera crear un plan para que así el estudiante sepa dónde debe de ir, qué debe de incursionar, qué debe de aprender como habilidad, como técnica, para poder competir luego primero en la carrera postsecundaria, sea técnica o académica, y lo segundo luego en el aspecto laboral, que va Sí. cambiando enormemente, como han ido cambiando paulativamente las carreras en los últimos 5 años. Sí, muchísimo. Por eso es tan importante, o sea, ¿cómo ves tú eso de mantener el equilibrio de la parte académica con lo extracurricular? O sea, ¿qué importancia tiene ese equilibrio para... Es muy importante y cada caso es individual. O sea, que lo que se aplica a un estudiante, necesariamente, aunque haya otro que estén dentro del mismo campus en el mismo tiempo, no sea necesariamente lo que debe de llevar. Primero, porque debe tomarse en cuenta lo que ya el estudiante sabe y hacia dónde se dirige. Lo segundo. Sí, siento que ahora hay como una, vamos a llamarle, no me gusta la palabra bandos, pero dos líneas. Uh-huh. O sea, siento que por un lado hay mucha importancia a lo académico, muchas personas quieren formarse, que si primero la carrera universitaria, que luego las maestrías, que luego el doctorado, pero por otro lado también veo una tendencia de disciplina, de autoeducación empíricamente, o sea, autodidacta, y que no quieren la universidad, lo ven de una manera incluso obsoleta. O sea, ¿cómo ves tú eso? Porque no sé, yo no soy experta en la materia, pero yo veo que hay esas dos tendencias. Por un lado están, que sí veo muchos estudiantes, mucha gente joven y no tan joven, que se sigue preparando, que se sigue educando, pero por otro, a nivel académico, universitario, pero también hay una línea que no le interesa eso. Sí, entonces por eso hablaba de la función del consejero. La función del consejero es identificar cuál sería la mejor ruta para ese estudiante a adquirir su objetivo postsecundario. Existen carreras que para incursionar en ellas se necesita una carrera académica. Ejemplo, la medicina, sí, claro. El derecho. Necesitan, entre otras, la propia pedagogía. Necesita incursionar dentro de una carrera académica, ir a la universidad, etcétera, etcétera. Pero hay otras carreras que no se necesita incursionar en una carrera académica. Se puede ir a una institución postsecundaria técnica, como son la carrera de mecánica en muchos casos, aunque hoy es muy complejo. El mecánico de hoy no es el mecánico de hace 30 años atrás, ni de 20 años atrás. Es un ingeniero en automotriz, el mecánico de hoy. Los carros han ido vehículos han ido cambiando y van a seguir cambiando, ya que estamos incursionando, estoy hablando más en el mercado estadounidense, que estamos yéndonos más al vehículo eléctrico. Y la automotriz dentro de ella es totalmente diferente de ese vehículo a comparado al vehículo que corre tanto en diésel como en gasolina que conocemos. Por lo tanto, en esa carrera, ese estudiante no necesariamente debe de ir a una universidad, sino a un instituto o una institución postsecundaria a recibir los conocimientos necesarios para poder incursionar en ello. Y así tenemos que la Volkswagen, el Tesla, reclutan estudiantes para hacer sus internados en la escuela secundaria, para así ir aprendiendo las pautas y las técnicas que necesitan saber
para poder incursionar dentro de esa carrera. Muchos de ellos reclutan a los estudiantes en la escuela secundaria para así luego llevarlo a sus instituciones postsecundarias, entrenarlo y de paso ya siguen siendo trabajando, pasan al aspecto laboral dentro de esas compañías. Esa es una. Entonces, hablando en carreras académicas, hay carreras académicas que siempre van a necesitar una preparación académica para estudiantes. O sea, nosotros no nos vamos a perder en que necesitamos un biólogo, en que necesitamos un cardiólogo, que necesitamos un pediatra, y son carreras que son formalmente académicas. O sea, este estudiante debe de incursionar en la educación de kinder, y cuando digo kinder, claro, ya el estudiante cuando se identificar es mucho más después, pero tanto intermedia como secundaria, en cursos, a materias que lo van a dirigir a su preparación para poder entrar a una universidad, y en el caso de Estados Unidos, a una universidad postgraduado dentro de esas materias. Estoy hablando específicamente en el campo de la medicina. Lo mismo en el derecho y otras carreras que son, incluyendo la pedagogía. Es una carrera que lleva postsecundario. Claro. ¿Y qué apoyo le dan ustedes o qué orientación le dan ustedes a esos estudiantes que ya terminaron su secundaria, que van a entrar a la universidad, que no quieren ir a la universidad? O sea, ¿qué pasa con esa población de estudiantes? Bueno, en el caso de la oficina en la que yo trabajo ahora mismo, nosotros transicionamos el nombre de la oficina de llamarse Post-Secondary Readiness, que era preparación postsecundaria, a Student Pathways, que son los diferentes avenidas o campus que puede llevar el estudiante para llegar a una carrera. Y es por esa razón, buscando estudiantes que empezamos en la escuela secundaria, ya en lo que se llama el 10º grado aquí, que sería el segundo bachillerato en la República Dominicana. El estudiante puede empezar ya a tomar cursos postuniversitarios o postsecundarios de carreras técnicas, en el caso de la carrera técnica, en la cual el estudiante está siendo expuesto y muchas veces pueden tomar, como ahora en el verano, internados con compañías que pueden ser el futuro empleadores para ellos dentro de esa carrera que ellos quieren incursionar. Esto le da al estudiante la preparación y el conocimiento previo de cómo funciona esa carrera que él sueña o aspira a incursionar en. Hay un problema también económico. Sí. O sea, hay un problema muy grande. O sea, no soy una experta para nada de lo que te voy a preguntar ahora, pero sí tú que trabajas en la parte educativa, también hay un problema muy grande económico. O sea, que el estudiante es la segunda preparación, y por eso volvemos a caer otra vez en que la persona central de esto es el consejero, porque va a incursionar en tanto lo académico, en lo que se llaman los soft skills, que son las habilidades interpersonales que debe tener el estudiante, y el aspecto financiero. En Estados Unidos la educación postsecundaria es muy, muy costosa. ¿Y qué facilidad, o sea, qué orientaciones, qué cosas quizás el estudiante no sabe, qué facilidades tiene y por eso no estudia? Y ese es donde el consejero muchas veces puede orientar al estudiante y a la familia, pues ya es una decisión conjunta en familia. ¿Y qué herramienta tiene ese estudiante? ¿A dónde puede recurrir? O sea, en el caso, volviendo a Estados Unidos, aquí lo primero que se busca es lo que se llama FAFSA, que es la insignia, que es la solicitud de ayuda financiera para el estudiante para su educación postsecundaria. Ahí se determina cuál es la situación económica de la familia y de qué disponibilidad tiene la familia en recursos para poder sostener la educación secundaria. En las familias que mayormente tienen bajos recursos, existen ayudas y luego también existen préstamos para poder sustentar la carrera académica. O cuando digo académica, me refiero postsecundaria, tanto técnica como académica. Pero ahí está el miedo de esos préstamos y de esas deudas, eso es lo que pasa también, o sea. Estamos ahora mismo en un ambiente en el cual hay mucho temor. Hay temor porque muchas carreras, incursionando por ejemplo en la pedagogía, el costo de una carrera de pedagogía, de un maestro, sobrepasa por muchos años a lo que va el maestro a ganar y poder sostener esa carrera.
Entonces vemos en el caso, estoy hablando de Estados Unidos, Sí. donde un maestro puede terminar con una deuda de 80 a 90 a $100,000 después Wow. de dos masters, Wow. y le piden muchas veces uno, mínimo, para empezar. Entonces, para ir a ganar 40, 50, $60,000 antes de impuestos, o sea que lo que se lleva a la casa son unos $30,000 al año, y poder también sostener esa deuda encima de sus gastos personales. Los Cuesta números arriba, no, cuesta arriba, sí. cuesta arriba. Entonces, sin entrar a la política directamente, ya que también está muy dividida, como hablaste anteriormente, si vamos a una carrera técnica o una carrera académica, eh, se busca que en Estados Unidos haya siempre un tipo de ayuda o, o sustención para que incentivar en estas carreras. Estamos viendo que en el sector privado, hoy, en la carrera, otra carrera que tiene similares, la medicina. Vemos Sí, que hay universidades que han empezado lo que se llama the hedge funds, que han creado fondos para que los estudiantes que van a estudiar esta carrera no incurran en estos gastos. En el carrera de medicina aquí puede ser fácilmente $300,000, que para una wow. persona Mucho luego de pagar dinero. es mucho dinero. Eh, Ahora tenemos que hasta personas privadas, reservándome el nombre, han incursionado en sostener en ciertas universidades particulares, en caso de Bloomberg, específicamente con Hopkins, que ha sido el caso, la Universidad de Hopkins cubre la carrera de medicina para estudiantes candidatos que van a estudiar la carrera de medicina ahí. ¿Por qué? Porque ha bajado el número de estudiantes, ya que cuando suman y restan, muchos estaban siendo motivados a estudiar estas carreras por el aspecto económico. Por Entonces, supuesto. pero ese es el trabajo donde puede empezar empezarlo cuanto antes. En los cursos intermedios, el estudiante identificar para seguir viendo dónde están los recursos para dentro de esa carrera, porque siempre dentro de la línea de una carrera, en un mercado de una carrera, hay veces ayudas, tanto del sector público como privado, para sostener la carrera académica. O cuando digo académica no me refiero solamente Sí. la carrera en total, para decir también la carrera técnica de ese estudiante. Lo mismo hacen en carrera técnica Volkswagen, BMW, las compañías americanas automotrices, hacen lo mismo. Funcionan de que incursionan en ayudar al estudiante. Hay donde también en el magisterio personas pueden empezar como asistente a maestro, Sí. y muchos distritos le ayudan con el gasto de la matrícula para que así el estudiante no incurra en tantos gastos. Mira, hemos hablado de los estudiantes, pero en el caso de los padres, de estas personas que vienen, y tú que te diriges a la minoría, al idioma inglés, estos estudiantes que vienen de padres, o sea, ¿qué tipo de orientación? ¿En las escuelas le dan alguna orientación a esos padres? ¿Lo incluyen a ellos dentro de...? Sí, y esa es gran parte de lo que yo trato de incursionar, que involucrar al padre, siendo hijo de migrantes que emigraron, o sea, Sí, nacido aquí, pero luego emigraron, o sea, mis padres y mis abuelos emigraron a Estados Unidos, a Nueva York específicamente. Y en aquel entonces, lo que sea, van a la universidad, pero cómo llegábamos allí no se sabía. Hoy es más complejo entrar a la universidad. Entonces, sí. el padre se le puede dar una mejor orientación de cómo funciona la universidad aquí. Porque la universidad en Estados Unidos funciona muy diferente a las universidades ¿Le en dan esa Latinoamérica. orientación, dices, a los Sí, padres? y se le permite a los padres o se incentiva al padre a que vayan a visitar las escuelas. Yo incursiono a cualquier padre, y no sería tanto en Estados Unidos, también incursionaría al padre que tiene estudiantes en la escuela intermedia, secundaria. Vaya a visitar donde su hijo le gustaría estudiar. Eh, la carrera en la República Dominicana, hoy creo que hay menos transición de la gente irse del pueblo o de las provincias a la ciudad, porque muchas Bueno, hay provincias, universidades sí, ya en en otras, sí, provincias. sí, sí. Aquí existe que hay universidades particulares que están en las provincias de por sí, porque están en los dentro de la ciudad, dentro del estado. Ujú. Eh, Ir a visitar ese lugar, ver las condiciones en las que el estudiante vive allí. Muchos padres tienen un mal concepto, tanto por las películas, el medio, Ujú. que de la imagen de cómo son los campus universitarios. Yo yendo a llevar padres a visitar estas escuelas, a visitar esos campus, Sí, se han abierto y yo no me daba cuenta lo seguro que eran, la seguridad que hay, sobre todo con las niñas. realmente Sí, sí, hay muy mala fama. sí, hay muy mala fama, y creo que es un estereotipo mal dado
que muchos padres, cuando son primeros emigrantes, sobre todo aquí, tienden a tener miedo de enviar a sus hijos a una universidad interno, como le decimos nosotros aquí. Entonces, lo primero que diría es que el padre debe de visitar y sobre todo aprovechar ahora en el verano, que puede ser el viaje de unas pequeñas vacaciones para las familias que viven en Estados Unidos, me refiero, Sí, ir a visitarla sí. allí. Ver cómo funcionan los campos, aunque los campos están limitados muchas veces en las clases de verano, pero la mayoría están funcionando, sobre todo en el mes de junio y julio. Sí. Ya agosto es un poco más difícil, ya que muchas de ellas entran en lo que es ya las vacaciones de por sí para el verano. ¿Y cómo han manejado ustedes esa brecha de la tecnología? O sea, ¿cómo ha cambiado eso, sobre todo después de la pandemia, con la pandemia y después de la pandemia? ¿Cómo han manejado ustedes las escuelas eso de la tecnología y con los padres? Y creo que toda la educación, como otros campos, hubo un giro con la pandemia en el 2020. Hubo un giro en el caso de la educación, había mucha resistencia de incursionar más en la tecnología. Pero vimos que por la pandemia, que tuvimos que de un día para otro, en menos de una semana, incursionar en la educación remote. Remota. Sí, la educación digital, virtual. Virtual. Tuvimos que incursionar en ella y vimos que analizando el primer año, sí hubieron fallas porque fue algo que se hizo de la noche a la mañana. Claro. Es como decimos en inglés, the plane took off and while we were assembling it. O sea, estuvimos armando el avión mientras el avión iba ya volando. Pero vimos que funciona. Y esto no ha habido un cambio hacia atrás. Para los maestros que éramos, pues yo me considero toda la vida de profesión maestro, Sí. tuvimos que éramos más veteranos, hemos tenido que aprender esta nueva tecnología y a cómo incursionar, cómo poder impartir instrucciones debido a esto. Es más fácil para el maestro que esté entrando ahora porque la tecnología ha sido parte de ello, Sí. que es la generación millennium Bueno, y generación ha Z. pasado que se nos ha metido tanto en las venas que ya hay países que están quitando la tecnología, bueno, por lo menos en el área de primaria, sí, para que vuelvan a los libros, para que vuelvan, porque hay todo en exceso es malo, ¿verdad? Uh-huh. Se ha perdido ese soltar la mano, y de verdad que cuando te acostumbras al teclado y te pasa todo el tiempo en una computadora, son muy pocas las personas ahora que escriben con un cuaderno. Con un cuaderno. Sí, la caligrafía hoy puede ser que esté en peligro. Por sí, pero no. Porque todavía tenemos los Smart Pencils que utilizamos en el iPad. Sí. Y para dibujo y lo demás, el estudiante está utilizándolo allí. Tenemos también que el estudiante puede llevar las presentaciones más complejas, que son más similares a lo que le estaban exigiendo en el campo laboral al estudiante, de hacer presentaciones. Los estudiantes ahora saben más, sobre todo me refiero a la comunidad socioeconómicamente más desprivilegiada, que había esa laguna en cuestiones de trabajar en slideshows. Eran muy tecnológicamente sabios, como decían en inglés, pero no sabían de preparaciones para presentaciones tanto académicas como laborales. Ese cambio fue primero en el 2020. Ahora el cambio más reciente, que todavía no sabemos la magnitud, es la inteligencia artificial. Ah, sí, ya eso es otro tema completamente... Sí, pero que nos puede ayudar mucho siempre cuando aprendamos de ella y lo llevemos de una manera cautelosa, sabiendo que desconocemos todo el plazo. Que no es para nada inteligencia artificial. Yo no estoy de acuerdo con el nombre. Sí, porque lo que estamos haciendo es colaborando la inteligencia que ha habido, la colaboración humana. Claro. La inteligencia humana, el conocimiento humano, y se ha llevado a un lugar donde la persona tiene acceso a todo. Eso es un tema muy amplio, la verdad. De la inteligencia artificial. Entonces, lo cual no es solamente lo que tú puedas tener como conocimiento, sino ver desde la otra perspectiva que otras personas han contribuido. Y puede ayudarnos para así nosotros llevar a tener otras contribuciones adicionales fuera parte de las ya hechas. Claro. Y ustedes como docentes, o sea, como ya entidad, como escuela, ¿qué hacen para que esos estudiantes que se ocupan ustedes de, claro, su vida post-secundaria,
pero también esa liga de lo práctico con lo teórico, o sea, cómo ustedes ayudan al estudiante en cuanto a eso, para que se... Sí. Bueno, porque está la parte que hablábamos ahorita fuera de cámara, cómo hay personas que tienen mucha experiencia en un tema, sin embargo, no han ido a una escuela. Ujú. Pero, ¿qué tan necesario es? ¿Y cómo ustedes manejan eso de que el estudiante también tenga ese acceso a lo extracurricular? Lo extracurricular, creo que también basa mucho en la primera pregunta que me hiciste, es Sí. fundamental. Sobre todo cuando el estudiante está incursionando en solicitar aceptación a ciertas instituciones postsecundarias. Muchas instituciones postsecundarias se fijan más en lo extracurricular del estudiante que en lo curricular, o Ujú. hacen una combinación de dos. O sea, no solamente quieren el estudiante académico, no solamente quieren el estudiante que sacó una puntuación en un examen determinado tal. Buscan también cuáles son sus contribuciones adentro de la sociedad como comunidad, Claro, como joven. claro. Buscan muchas veces cuál ha sido su exposición Ujú. por medio de los programas que hay extracurriculares, tanto los programas de vacaciones, de veranos, etc. Estos son fundamentales para muchos estudiantes y muchas veces en las comunidades desprivilegiadas no existen o existen de manera muy limitada. Sabemos que una clase intermedia o una clase media alta puede enviar a su hijo a un campamento y Sí, pagar cierta cantidad de dinero, que sí, son varias veces miles de dólares, para que el estudiante vaya 6 semanas a un programa. sí. Mientras que hay familias que con esa cantidad de dinero prácticamente es la entrada, el ingreso anual de esa familia. O sea, que eso está muy fuera de sus Totalmente. de De sus posibilidades. posibilidades. Claro, claro. Entonces, pero con eso no quiere decir muchas veces que no puedan, porque a veces hay instituciones que le pueden facilitar a ese estudiante ir a una universidad como Harvard, al programa de verano. Estoy hablando cuando están los estudiantes en su educación secundaria. Secundaria. Hay que prepararlo para que el día que vayan a solicitar a esa universidad, particularmente, tengan una mejor probabilidad de ser aceptados ¿Y y cuál sobrevivir allí. y entonces en ese caso, cuál consideras tú que es la habilidad que debe desarrollar ese estudiante para ya entrar a lo que es? Y la fundamental es la interpersonal, es cómo comunicarse, es cómo poder crear conexión. La comunicación es fundamental. Primero porque El día a sí, día. en el día a día, para poder hablar con el maestro, dialogar con el maestro y ver lo que el maestro, los consejos le puede dar en cuestión a la materia, en cuestión a sus aspectos no académicos, debe de tener muy buena habilidad de comunicación. Eso es en lo cual debe de empezar en la casa, con los padres. Luego, ver lo que se necesita dentro de esa disciplina. O sea, cuáles son las habilidades que el estudiante que, por ejemplo, le gustaría ser ingeniero, pero no le gusta la matemática, es parte de la comunicación ahora. A ver, ¿te gusta la ingeniería, pero no te gusta la matemática? ¿O crece tu apetito por la matemática, ya que es fundamental en la ingeniería? ¿O debes de considerar otra vía? Y ya para finalizar, ¿qué consejo le darías tú a estos tres temas que hemos venido hablando? Porque nos dirigimos hacia los docentes, nos dirigimos hacia los padres y nos dirigimos hacia los estudiantes. ¿Qué le dirías tú para cerrar ya esta entrevista, esta conversa, que no me gusta llamarla entrevista? ¿Qué le dirías tú a los estudiantes? Al estudiante, como decimos en inglés, follow your dream. Sigue tu sueño. Sigue tu sueño. Muchas veces nosotros como padres, o sea, yo tengo 2 hijos, ya terminaron la universidad. Muchas veces queremos incursionar una carrera, una idea que nosotros tuvimos, una pasión, un sueño Sí, en nuestros hijos. Y debemos dejarlo que ellos vivan su propio sueño. sí, Es lo fundamental. El niño debe vivir su sueño. Tú busca algo, o sea, tuteándome contigo, sí. que te gusta hacer, que es tu pasión, y no vas a trabajar un solo día. Porque para ti hacerlo No va a ser un es trabajo. No va a Exacto. ser, podrá tener los obstáculos que tenga y no vas a vencer porque esa es tu pasión. Así Y es. es lo que debe de cada individuo seguir, que es el estudiante, que es el primario entre la educación. Buscar
qué es lo que le gusta hacer. Su Luego, propósito. el propósito en la vida, su pasión, que mayormente su propósito es lo que le enciende esa llama. Claro a que ese sí, estudiante. claro que sí, totalmente de acuerdo. Entonces, eso es lo fundamental. Luego, al maestro y al padre, tratar de ayudar al estudiante a encontrar esa llama, encontrar ese llamado. Y luego llevarlo por lo que puede llevar a ese estudiante, qué es lo que necesita aprender y habilidades académicas y no académicas, Claro. que hoy son el fundamental, tanto una como la otra. Es como el vaso está lleno, está por mitad de agua y la otra mitad de oxígeno. Ambos son necesarios para tener la vida, tanto Así el agua es, como el oxígeno. así es. Bueno, gracias Gilberto. Un Me placer. encantó tenerte. Espero que tengamos otros episodios por ahí, Con temas que mucho gusto, quedaron sí. pendientes. Bueno, pues nada, nos despedimos y estamos aquí felices de poder tener a Gilberto García con nosotros, un dominicano en Estados Unidos, en Nueva York, en el área educativa. Muchas gracias a ustedes y espero volverlo a ver pronto. Gracias por la invitación. Siempre.